bienvenidos a nuestro video. Donde hay pobreza hay dolor, donde hay desigualdad hay una historia que contar. Where there is a poverty, there is a pain. Where there is inequality, there is a story to tell. Hoy les presentaremos nuestro análisis del cuento El Vencedor de César Vallejo, una historia que revela cómo la desigualdad social puede despojar al ser humano de su inocencia y dignidad. Acompáñenos a descubrir cómo la aparente victoria de un niño llamado Junco se convierte en una dura lección sobre la injusticia, la pobreza y la pérdida de la sensibilidad humana. No se lo pierdan. César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta, escritor y periodista peruano considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú, en el seno de una familia andina profundamente religiosa y numerosa, ya que fue el menor de 11 hermanos, lo que marcó su sensibilidad y su estrecha conexión con el mundo popular y campesino de los Andes. Falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. César Abraham Vallejo Mendoza estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, donde inició su formación intelectual. En el año 1920 vivió uno de los episodios más difíciles de su vida, ya que fue encarcelado el 6 de noviembre de dicho año y permaneció en prisión hasta febrero de 1921, acusado sin pruebas sólidas de participar en disturbios en su pueblo natal. Esta experiencia le dejó una huella permanentemente en su obra y su visión crítica frente a la injusticia social. En el año 1923 viajó a Europa y se estableció en París, donde se relacionó con destacados intelectuales como Pablo Neruda y Tristán Tzara. Su obra se caracteriza por una intensa innovación poética y un lenguaje renovador y un profundo compromiso social y político. Entre estos libros más representativos se encuentran como Los Heraldos Negros, que fue en el año 1918, Trilce en el año 1922, El Vencedor en el año 1935 y España, aparte de mí, este cáliz, en 1939. El Vencedor fue escrito por César Vallejo. Fue publicado en el año 1923 como parte de la obra Escalas Megalofriadas. Esto se desarrolla en un pueblito muy pequeño peruano. La pelea comienza por dos niños de clases sociales muy diferentes. Por un lado tenemos a Juncos, que es un niño pobre, lleva pantalones de bayeta con los pies descalzos. Y por otro lado está Cancio, que es todo lo contrario. Tiene familia muy adinerada, tiene una autoestima muy alto. Estos dos niños comienzan la pelea alientados por sus compañeros, animados. Estos los animan a pelear. La pelea se da, Juncos termina ganando, pero esto no ayuda a que Juncos se sienta bien. Él gana obviamente la pelea físicamente, pero él llega a sentirse muy mal, ya que pues se da cuenta que esto no cambia las cosas. La desigualdad social sigue, la discriminación, esto llega a que él se sienta peor. Entonces, ¿qué nos quiere decir César Vallejo con esto? Que la desigualdad social va a seguir contra los niños. Esto convierte que la violencia es un espectáculo, ¿no? O sea, los niños, al animarlos, al alentarlos a pelear, los ayuda a que den un espectáculo. Esto destruye muy fácilmente la infancia de muchos niños hasta la actualidad. En el cuento El Vencedor de César Vallejo se muestran tres escenas que revelan la desigualdad social, el abuso de poder, la deshumanización y entre otros dentro de la infancia. 1. Desigualdad social. En la página 6 del cuento se dice lo siguiente: Juncos era el niño descalzo, sus pies desnudos muestran talones grajados, el pantalón andrajoso y desgarrado. En contraste, Cancio era un niño decente, hijo de una buena familia, tenía zapatos nuevos. Estas descripciones muestran dos polos opuestos. Juncos representa la violencia extrema y Cancio encarna la comodidad y el privilegio.
El contraste evidencia también que la pelea es también un choque entre clases sociales. 2. Abuso de poder y acoso escolar, que en este caso es la multitud que presiona. En la página 3 se describen escenas de cómo la multitud presiona a los niños a pelear, que en este caso es Juncos y Cancio, y los ridiculiza y lo convierte en un espectáculo, tratándolo como animales. De esta manera se intensifica la violencia escolar y se elimina la humanización de los protagonistas. Y 3. La injusticia y la deshumanización, que es el abandono del vencedor. En la página 6 se cita lo siguiente. En un instante mira a la multitud y sus ojos se humedecieron. Luego baja la cabeza y empieza a jugar con piedrecillas y briznas de hierba. Y en la página 7, Juncos no responde. Presiona su sombrero hasta sus cejas y así ocultando su rostro. Esto demuestra que la violencia ha eliminado su inocencia y que la sociedad primero lo empuja a pelear pero luego lo abandona, tratándolo como un objeto. Así como en el relato El Vencedor, hoy la desigualdad social sigue siendo una realidad. El artículo de la CEPAL explica que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, donde el 10% más rico concreta hasta 37 veces más ingresos que el 10% más pobre. En Perú, según datos incluidos en informes de la CEPAL, el crecimiento económico no ha reducido la desigualdad al mismo ritmo. Un caso concreto es la brecha de ingresos entre trabajadores formales, principalmente urbanos, y trabajadores informales. Mayoría son en zonas rurales y andinas. Esto se relaciona directamente con el ODS 10, reducción de las desigualdades, que busca asegurar que todas las personas tengan las mismas oportunidades sin importar su nivel socioeconómico. Al igual que los datos de la CEPAL, muestra que los niños pobres tienen menos acceso a educación y oportunidades. En El Vencedor, Vallejo refleja cómo las estructuras sociales determinan quién es considerado vencedor o vencido, mostrando que la verdadera injusticia se basa en la desigualdad, no en la fuerza o mérito individual. Reflexionar sobre el vencedor es entender que la lucha por la equidad sigue siendo urgente. Buenas noches, hoy voy a entrevistar a mi papá sobre el cuento del vencedor y luego le haré las 3 preguntas. Pero primero vayamos al contexto. En el cuento El Vencedor de César Vallejo nos muestra la pelea de Juncos, un niño pobre, y Cancio, un niño de una familia acomodada. La presión de sus compañeros convierte el conflicto en un espectáculo. Al final, aunque Juncos gana la pelea, termina quedándose triste y solo, demostrando que la violencia nunca es una verdadera victoria. Y bueno, ahora que ya te di contexto, vamos a las preguntas. ¿Cree usted que la desigualdad sigue afectando a los niños hoy en día? Sí, porque como dicen, ¿no? Hay un niño que es de clase baja y clase media es del otro, ¿no? Uh-huh. Y hay desigualdad, y la violencia no es bueno, ¿no? Pero siempre va a haber. Ok. Segunda pregunta. ¿Considera que la presión del grupo y la burla colectiva pueden convertir la violencia en algo normal para los niños y adolescentes? Por la misma presión del grupo sí, lo presionan. Que está presionando. Ajá. Lo pueden volver como una costumbre, no como una costumbre nada más. Uh-huh. Bueno, última. ¿Piensa usted que la sociedad sigue tratando a los más vulnerables como instrumentos de entretenimiento o competencia? Claro, porque a veces en el grupo hay dos tipos, ¿no? Hay grupos bajos que por envidia, como hay otro grupo que es de clase mejor, uh-huh. Siempre va a haber envidia, ¿no? Y ahí vienen los bullying, Ajá. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Bueno, eso es todo. Okay. Muchas gracias por darme esta entrevista, papá. Para completar nuestro análisis, hemos elaborado una infografía titulada Contra el secreto profesional. En ella explicamos cómo la falta de ética en un profesional puede afectar no solo al profesional, sino también a toda la sociedad. Mostramos 4 causas principales de este problema: la ambición desmedida, los intereses políticos e ideológicos, la debilidad moral de los líderes y la codicia. También incluimos las consecuencias que todo esto genera, como la desigualdad, la pérdida de valores, la manipulación de ideas y destrucción de la integridad profesional. Además, relacionamos este tema con el ODS 16, que busca promover instituciones justas, transparentes y responsables. La idea principal es que
Un verdadero profesional debe actuar con honestidad, coherencia y respeto hacia los demás. Asimismo, hemos elaborado una historieta titulada Promesas en campaña, que representa de forma visual cómo la falta ética también puede verse en la política. Como observamos en la primera escena, el candidato promete acabar con la pobreza y el desempleo, generando esperanza en la gente. En la segunda escena, ya electo, se olvida de los proyectos del pueblo y pone primero los intereses de las empresas. En la tercera escena, la comunidad protesta porque las promesas de agua, trabajo y seguridad nunca se cumplieron. Y como última escena, el político minimiza las críticas diciendo la democracia está funcionando perfectamente. La historieta termina con un mensaje crítico. La farsa de la política sigue siendo la misma, solo cambiaron los trajes. En resumen, tanto la infografía como la historieta nos muestran cómo la falta de ética, ya sea en el ámbito profesional o político, termina afectando a la sociedad. Bueno, en conclusión, el relato del vencedor nos enseña que no siempre las grandes victorias se ganan con puños, sino con justicia, con solidaridad y con conciencia. Es por eso que Juncos nos recuerda que las victorias sin humanidad es una derrota del alma. Los invitamos a reflexionar, a ser partícipe de este mundo nuevo donde ningún niño tenga por qué sufrir y pelear para ser aceptado. Gracias por acompañarnos.